Bueno, ¿cómo probar la lesión enorme? La lesión enorme se configura con el precio de venta pactado. Difieren más de la mitad con el respecto al precio justo. De modo que se debe probar esa desproporción por parte de quien haga esta solicitud. En la lesión enorme se deben comparar dos valores, precio justo y precio de venta. El precio de venta se prueba con el contrato de compraventa y el precio justo con el avalúo técnico o peritaje. Una vez demostrados esos valores en la operación aritmética respectiva, pues el precio justo se determina por la fecha que se realizó el contrato, según lo dispone el inciso segundo del artículo 1947 del Código Civil. Cierra otra compañía. Contratos o negocios que pueden ser afectados por lesión enorme. La lesión enorme se presenta cuando no hay equidad o equilibrio entre las prestaciones mutuas de las partes, lo que implica por lo general que se deben tratar contratos o negocios que sean onerosos, donde cada una de las partes debe dar contraprestación a la otra. El vendedor entrega un apartamento. Un ejemplo, el vendedor entrega un apartamento al comprador y este entrega un dinero al vendedor. En un contrato gratuito o donación no puede existir la lesión enorme, pues no existen los elementos para determinarla, ya que una de las partes no entrega nada. Y lo que nos dice la lesión enorme es que debe haber una contraprestación entre las dos partes. Las dos partes tienen el compromiso de entregar. Entonces, los contratos que pueden verse afectados por la lesión enorme, tenemos la compra-venta, la permuta, participaciones, aceptación de herencia, mutuo con interés, anticrisis, hipoteca, censo y la cláusula penal. La siguiente, caducidad de la lesión enorme. La caducidad. Bueno, la caducidad por lesión enorme, el término de la acción rescisión. Mi nombre es Camilo Campo. Hoy vamos a hablar con mi compañero Germán Hinojosa sobre lo que es la acción rescisoria por lesión enorme. Ya, siguiente, por favor. ¿Qué es la lesión enorme? La lesión enorme está estipulada en el Código Civil, en el artículo 1947, que dice que ocurre una lesión enorme cuando una parte impone o valiéndose de la autonomía contractual incurre en abuso respecto de su contraparte sobre un contrato. Siguiente, por favor. Lo que dice. Acción de rescisión por lesión enorme. Esto lo podemos ver en el artículo 1946, que dice que el contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme. ¿Qué es la acción rescisoria? La acción rescisoria simplemente se basa en la cancelación de dicho contrato, ya que ha ocurrido una lesión enorme. Ahora, ¿cuándo ocurre una lesión enorme? En este caso, la lesión enorme ocurre cuando una persona compra un bien inmueble. En este caso, la lesión enorme se aplica para eso, es una de las partes que se aplica para la compra de bienes inmuebles, y esta persona paga el doble, más del doble de lo que cuesta ese bien inmueble. Por ejemplo, si el inmueble cuesta 100 millones y la persona pagó 210 por ella, y ahí ha ocurrido una lesión enorme. ¿Ya? Ahora, esta persona, ¿qué hace? Para que le puedan reconocer o puedan ver de que sufrió una lesión, esa persona opta por la acción rescisoria, que busca la cancelación del contrato o de la compra, o simplemente que la persona a la que se le hizo la compra, la otra parte, agarre y dé lo restante, lo devuelva el dinero que pagó los demás. Ya. Siguiente, por favor. ¿Cuándo ocurre la lesión enorme? Bueno, ¿alguien tiene que un código
amable. ¿No está? Bueno, vamos a buscar un momentico aquí en el computador ese artículo, por favor. Artículo 1947, Código Civil. 1947. Dice, el artículo, mi nombre es Camilo Campo, hoy vamos a hablar con mi compañero Germán Hinojosa sobre lo que es la acción rescisoria por lesión enorme. Ya, siguiente por favor. ¿Qué es la lesión enorme? La lesión enorme está estipulada en el Código Civil, perdón, en el artículo 1947, que dice que ocurre una lesión enorme cuando una parte impone o valiéndose de la autonomía contractual incurre en abuso respecto de su contraparte sobre un contrato. Siguiente, por favor. Lo dice. Acción de rescisión por lesión enorme. Esto lo podemos ver en el artículo 1946, que dice que el contrato de compraventa podrá rescindirse por lesión enorme. ¿Qué es la acción rescisoria? La acción rescisoria simplemente se basa en la cancelación de dicho contrato, ya que ha ocurrido una lesión enorme. Ahora, ¿cuándo ocurre una lesión enorme? En este caso, la lesión enorme ocurre cuando una persona compra un bien inmueble. En este caso, la lesión enorme se aplica para eso, es una de las partes que se aplica para la compra de bienes inmuebles, y esta persona paga el doble, más del doble de lo que cuesta ese bien inmueble. Por ejemplo, si el inmueble cuesta 100 millones y la persona pagó 210 por ella, y ahí ha ocurrido una lesión enorme. ¿Ya? Ahora, esta persona, ¿qué hace? Para que le puedan reconocer o puedan ver de que sufrió una lesión, esa persona opta por la acción rescisoria, que busca la cancelación del contrato o de la compra, o simplemente que la persona a la que se le hizo la compra, otra parte, agarre y dé lo restante, lo devuelva el dinero que pagaron los demás. Ya. Siguiente, por favor. ¿Cuándo ocurre una lesión enorme? Bueno, ¿alguien tiene que un código civil, por favor, si es tan amable? ¿No está? Bueno, vamos a buscar un artículo aquí en el computador, ese artículo, por favor. Artículo 1947, Código Civil. 1947. Dice, el artículo... Bueno, ¿cómo probar la lesión enorme? La lesión enorme se configura con el precio de venta pactado. Difiere más de la mitad con el respecto al precio justo. De modo que se debe probar esa desproporción por parte de quien haga esta solicitud. En la lesión enorme se deben comparar dos valores: precio justo y precio de venta. El precio de venta se prueba con el contrato de compraventa y el precio justo con el avalúo técnico o peritaje. Una vez demostrados esos valores en la operación aritmética respectiva, pues el precio justo se determina por la fecha que se realizó el contrato, según lo dispone el inciso segundo del artículo 1947 del Código Civil. Cierra otra compañía. Contratos o negocios que pueden ser afectados por lesión enorme. La lesión enorme se presenta cuando no hay equidad o equilibrio entre las prestaciones mutuas de las partes, lo que implica por lo general que se debe tratar contratos o negocios que sean onerosos, donde cada una de las partes
donde cada una de las partes debe dar contraprestación a la otra. El vendedor entrega un apartamento. Un ejemplo, el vendedor entrega un apartamento al comprador y este entrega un dinero al vendedor. En un contrato gratuito o donación no puede existir la lesión enorme, pues no existen los elementos para determinarla, ya que una de las partes no entrega nada. Y lo que nos dice la lesión enorme es que debe haber una contraprestación entre las dos partes. Las dos partes tienen el compromiso de entregar. Entonces, los contratos que pueden verse afectados por la lesión enorme, tenemos la compra-venta, la permuta, participaciones, aceptación de herencia, mutuo con interés, anticrisis, hipoteca, censo y la cláusula penal. La siguiente, caducidad de la lesión enorme. La caducidad. Bueno, la caducidad por lesión enorme, el término de la acción rescisión